la segunda parte de Caballeros de la Antigua República. Tenemos el número 29 y 30 de Caballeros de la Antigua República, el número 1 y 2 de Excelso. Luego tenemos el número 31 llamado La historia Vuelta de Hoja. Los números del 32 al 35 de Caballeros de la Antigua República llamado Reivindicación, con un guión de John Jackson Miller. El número 36 y 37 de Caballeros de la Antigua República tiene la parte 1 y 2 de Profetas del Lucro. Luego tenemos el número 38 llamado Fiel Obediencia. Los números del 39 al 41 de Caballeros de la Antigua República llamado Ambición por los Duelos, que tienen un guión de John Jackson Miller. El número 42 de Caballeros de la Antigua República se llama Máscara. El número 43 y 44, la historia se llama La Cosecha y tiene 2 partes. El número 45 y 46 de Caballeros de la Antigua República tiene una historia en 2 partes que se llama Destructora. Los números del 47 al 50 de la historia llamada Demonio. La historia de guerra de los Caballeros de la Antigua República transcurre del número 51 al 55, o sea, son 5 partes. Luego tenemos la historia No Visto, No Escuchado, que es un relato que está dentro del número 24 de Star Wars Tales, o sea, relato. Hello there. Yo soy Santiago. Ahora pasamos a Star Wars The Old Republic, que está adaptando la historia del famoso videojuego al cómic. Tiene las 3 partes de Sangre del Imperio, que transcurre 3678 años antes de la batalla de Yavin. Luego tenemos Tratado de Paz, que también tiene 3 partes y transcurre 3653 años antes de la batalla de Yavin. Luego tenemos Soles Perdidos, que tiene 5 partes, que transcurre 3643 años antes de la batalla de Yavin. Ahora viene La Tribu Perdida de los Sith. Tiene una historia en 5 partes llamada Espiral, que transcurre 2974 años antes de la batalla de Yavin. Ahora viene Caballero Errante con la Jedi Guerra Hold. En este caso tiene una historia dividida en 5 partes llamado En Llamas. La siguiente historia también está dividida en 5 partes y se llama Diluvio. La siguiente historia también está dividida en 5 partes y se llama Escape. Ahora viene la historia de Star Wars llamada Jedi vs Sith. Esta historia está dividida en 6 partes y tiene un guión de Darko Makan y un arte de Ramón F. Bax. Luego tenemos el ascenso de la Era del Imperio. En Star Wars Relatos número 16 hay una historia llamada Corazón de la Oscuridad. Luego tenemos Star Wars Voto de Justicia, que tiene 3 partes. Luego, dentro de Star Wars Relatos número 13, tenemos la historia Stones, o sea, piedras, y el protagonista es el famoso Mace Windu. Luego tenemos los cómics de Star Wars Jedi, El Lado Oscuro, que tiene 5 partes y tiene un guión de Scott Ali y un arte de Mahmoud Asrar. Seguimos con las historias del maestro Mace Windu en Star Wars Relato número 13, que tiene 2 historias más, Sobrevivientes, y también tiene Hijos de la Fuerza, que transcurre 47 años antes de la batalla de Yavin. Y luego tenemos El Secreto de Ted Ami, que transcurre 44 años antes de la batalla de Yavin. Después tenemos más relatos de Star Wars, que en el número 14 tenemos la historia de mitología y en el número 1 tenemos Vida, Muerte y la Fuerza Viviente. Seguimos con los relatos de Star Wars. En el número 20 tenemos a Jar Jar Binks, que es una historia corta del padre de Jar Jar Binks. Después tenemos el relato número 5, que tenemos el cuento de Yaddle, que es de la misma especie de Yoda y se llama la historia El de Abajo. Para.
¿Qué les va pareciendo el video hasta ahora? Si les gusta, por favor hagan clic en me gusta. Si sos nuevo en el canal, por favor suscríbete. Continuemos con la historia. Ahora pasamos a la historia de los famosos Qui-Gon y Obi-Wan, que la primera historia dividida en dos partes es el Aurorient Express. Seguimos, en este caso la historia se llama La última parada de Ord Mantell y tiene tres partes. Tenemos otra historia de Star Wars llamado La canción de Aurra y que transcurre 36 años antes de la batalla de Yavin. Después tenemos varias historias que están dentro de Star Wars Tale. En el número 7 tenemos Chef Jedi o Pizza Hut. En el número 14 tenemos Mocosos o también se dice Pilluelos. En el número 5 tenemos Un sueño de verano. En el número 10 tenemos a Sin nombre. En el número 24 tenemos la historia llamada Marcado. En el número 3 tenemos Pacto con un demonio. En el número 7 tenemos Zelda individual. Después tenemos las historias del Consejo Jedi, que se llama la historia Actos de Guerra y está dividida en 4 partes, con un guión de Randy Starley. Después tenemos historias de Star Wars República, que es el preludio a la rebelión y está dividida en 7 partes, del 0 al 6. Después tenemos una historia del famoso Sith Darth Maul, que está dividida en 4 partes de 2 tomos. Generaron escudos. Olvídalo, andando. Ahora ya llegamos al episodio 1, la amenaza fantasma, que tenemos una historia de 4 números. Después tenemos otra historia de episodio 1, la amenaza fantasma. Seguimos con la historia de episodio 1, en este caso de Obi-Wan Kenobi, y una historia de Anakin Skywalker. Luego tenemos una historia del maestro Qui-Gon Jinn. Y también tenemos una historia de la reina Amidala con un guión de Timothy Truman. Luego tenemos los relatos de las carreras de pod, escrita por Ryder Wyndham. Después tenemos Jango Fett, temporada de caza, que en inglés se llama Open Season, que son 4 números y están escritos por W. Hayden Blackman. Luego tenemos Star Wars Republic, los números del 7 al 12. Es una historia de 6 partes llamada Forastero. Después tenemos Star Wars Republic del 13 al 18. Es una historia dividida en 6 partes llamada Emisarios a Malastare. Después tenemos una historia llamada Incidente en la estación Horn, transcurre en Star Wars Relatos número 2. Tenemos también otra historia llamada Mal Negocio y está dentro de Star Wars Relatos número 8. La tercera historia es Nómada, que es una historia dividida en 4 partes y que transcurre durante los números de Star Wars Relatos del 21 al 24. Después seguimos con Star Wars Republic, los números del 19 al 22, una historia de 4 partes llamada Twilight, o sea, Crepúsculo. Después tenemos Star Wars Republic del número 23 al 26, una historia de 4 partes llamadas El fin del infinito. El número 27 se llama Star Crash. Los números del 28 al 31 de Star Wars Republic tienen una historia dividida en 4 partes llamada La casa de Aurra Sing. Después tenemos la historia de Star Wars dividida en 3 partes llamada Corazón de Fuego y transcurrió durante los números 35 al 37 de Dark Horse Extra.
Luego tenemos los números de Star Wars Republic del 32 al 35, que tiene una historia llamada Darkness, o sea, oscuridad, que está dividida en 4 partes. Los números del 36 al 39 tienen una historia de 4 partes llamada La Guerra Hiperespacial Stark. Después tenemos la versión del Devaroniano que transcurre en Star Wars Republic números 40 y 41. Después tenemos la historia Rito de Paso que transcurre en Star Wars Republic del número 42 al 45. Ahora viene Star Wars Jedi Quest del 1 al 4 y después tenemos Star Wars Cazarrecompensas Aurra Sing. Luego tenemos al famoso cazarrecompensas Jango Fett y tenemos Star Wars Sam Wessel. Luego tenemos 2 historias cortas, una es Luna Venenosa que está dentro de Dark Horse Extra, son 4 partes y transcurre durante los números 44 al 47. Después tenemos Star Wars Tale número 12 que dentro de ella está el arma de un Jedi. Luego tenemos Star Wars Starfighter Crossbone número 1 al 4. Después la siguiente es una historia que está dentro de Star Wars Visionary y se llama Los Ojos de la Revolución. Luego tenemos Star Wars Republic, los números del 46 al 48 que tiene una historia dividida en 3 partes llamada Honor y Deber. Después tenemos varias historias cortas de Star Wars, Puzzle de Paz que está dentro de Relatos número 13. Después tenemos El Camino del Guerrero que está dentro de Relatos número 18. Después tenemos La Práctica hace la Perfección que está dentro del cómic que hizo Hasbro y Toys R Us. Y después tenemos El Sith en la Sombra que está dentro de Relatos número 13. Después tenemos Star Wars Lazos de Sangre. Después tenemos otra historia de Star Wars dentro de los cómics que hicieron Hasbro Toys R Us, que este caso se llama Lleno de Sorpresas. Ahora llegamos a The Attack of the Clone, o sea, el episodio 2, el ataque de los clones, que tiene una historia dividida en 4 partes y luego tenemos una historia corta de Star Wars Tales, o sea, relatos, en este caso el número 14 que tiene la elección. Ahora tenemos las 2 últimas historias de Hasbro Toys R Us de Star Wars, que una es Máquinas de Guerra y la otra La Más Preciada Arma. Después tenemos Star Wars Clone Wars Adventure número 8 que tiene una historia llamada Único en su clase y está basada en la famosa serie de dibujos animados. Luego tenemos Star Wars Republic números del 49 al 52. Como no lo quiero hacer extremadamente largo, lo voy a dejar por acá. Nos vemos en la próxima y que la fuerza los acompañe.